Vamos a dar comienzo a nuestro culto de estudio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a alabar el nombre del Señor con el himno número 37. Alma mía, no delires. En el nombre del Señor. Alma mía, no delires, ni suspires de dolor, que posees en el cielo tu consuelo, tu Señor. Que posees en el cielo tu consuelo, tu Señor. No más llanto, no más pena. Cosas buenas gozarás, y en los brazos de tu dueño dulces sueños dormirás. Y en los brazos de tu dueño dulces sueños dormirás. Él conoce tu conciencia, tu dolencia y frenesí, y con ansia te bendice y te dice ven a mí. Y con ansia te bendice y te dice ven a mí. Jesucristo del pecado te ha librado por la cruz y derrama sobre el alma gozo, calma, paz y luz. Y derrama sobre el alma gozo, calma, paz y luz. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a orar delante de la presencia del Señor para pedir al Señor que nos dirija. Que el Señor en su amante amor y misericordia ponga en nuestros corazones la necesidad de poder escuchar su voz siempre. Amén. Oremos al Señor. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te agradecemos esta maravillosa y rica oportunidad de poder, Señor, allegarnos al trono de tu gracia para poder escuchar tu voz y que tu voz calme mi corazón. Que tu palabra, Señor, esa palabra que es como ese silbo suave y apacible, pueda, Señor, llenar nuestras vidas, llenar nuestro ser, calentar, Señor, con tu presencia. Que el fuego de tu Espíritu Santo pueda compartir de este culto, Señor, que hemos preparado y elevado y consagrado a ti. Te queremos pedir, Señor, en esta noche, que prepare nuestros oídos para escuchar. Nos hemos allegado al trono de tu gracia. Nos hemos allegado a la familia. Te queremos pedir perdón por nuestras faltas, por nuestro pecado, por nuestra maldad, que está siempre delante de ti. Contra ti solo hemos pecado. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú vengas, Señor, que tú muevas, dirijas, toques, cures, sanes, transformes, regeneres,
a través de tu palabra. Dios eterno, te lo pedimos, te invitamos. Ven, Señor, y toma dominio. Hablaremos de tu palabra, Señor, y necesitamos tu presencia para que nos guíe y para que nos muestre, para que nos diga, Señor, lo que mi alma necesita escuchar. Dios eterno, te invitamos. Toma dominio de este estudio. Dios, queremos hablar de lo que tú sabes. Queremos escuchar lo que tú tienes para decirnos. Queremos escuchar lo que tú has visto, Padre eterno, y tu palabra aumente nuestra fe en esta noche. Nos prepares, Señor, para tu venida. Padre maravilloso, que puedas levantar, fortalecer las rodillas cansadas, levantar tus brazos caídos, y que tu palabra, Señor, venga a nuestro encuentro. Ven, Señor, que la tarde ya se ha caído. La noche pasa, Señor, y vienen estos tremendos vientos a nuestras vidas. Pero te pedimos a ti, Señor, autor y consumador de nuestra fe, que puedas, Señor, movernos, que puedas instarnos, que vuelvas nuestra mirada hacia ti, Señor. Que nuestro caminar pueda ser direccionado a ti. Dios eterno, y todo camino paralelo que muchas veces me hago. Te pido perdón por eso. Dios eterno, queremos volver a estar siempre enrolados en este camino maravilloso de salvación. Te pido por cada uno de mis hermanos que se han conectado, ¿no? Nos hemos conectado para escuchar tu voz. Te pido por Brasil, Señor, por donde está tu siervo, Felipe, nuestro tú, que ellos puedan también a través de tu palabra fortalecer sus vidas. Únenos en un mismo sentir, en un mismo querer. Es lo que te pedimos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Les quiero invitar a que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis. Libro de Génesis, en el capítulo 3. Vamos a leer el verso 9 y el verso 10 del capítulo 3 del libro de Génesis. Si me encontraron, vamos a dar lectura a estos versos en el nombre de nuestro Espíritu. Amén. Amén. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Amén. Amén. Padre eterno, tu palabra al frente de nosotros pasa. Y te queremos pedir con un corazón muy humilde, Señor, ven y revélanos tu palabra. Que tu palabra sea verdadera comida, verdadera bebida para cada uno de nosotros. Esta sea, Señor, esta palabra, la que nos dé alimento para seguir caminando, mirándote a ti por sobre todas las cosas. Te pedimos, Señor, que prepares nuestros corazones para escuchar tu palabra y podamos, Señor, ponerla por obra. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que el Señor nos concede de poder reunirnos para poder conversar, hablar de la palabra del Señor, de todo lo que el Señor hace, de cómo el Señor se mueve, de cómo Dios, en su amante amor y misericordia, muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Como lo dije hace un mes atrás, se lo dije a una joven, me amó sin conocerme, se entregó sin conocerme, abrió sus brazos sin conocerme,
me mostró su amor sin conocer. Y doy gracias a Dios por eso. Y mientras yo venía de Chillán, gracias a Dios estoy aquí con la ayuda del Señor, compartiendo con el pastor, con la Silvana y Silvana. Y hasta hoy día, hasta ayer en la noche, compartí con la hermana Gloria. Hay cosas que me llaman mucho la atención, la palabra del Señor. Y en los versos que leemos hoy día, hay una palabra que se nombra por primera vez en la vida del hombre. Y se nombró por primera vez y tomó cuenta del hombre. Y tomó posesión del hombre. Y cuando digo hombre, digo mujer. Tomó cuenta de todo lo que Dios había hecho. Esta palabra se tornó una enemiga, en realidad. Y quiero conversar con la ayuda del Señor del verso 10, que dice: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Y el miedo, hermanos, nos hace retroceder. El miedo nos hace escondernos. El miedo nos hace mirar hacia abajo. El miedo nos da la impresión que la puerta no se abre, que el camino es difícil, porque lo miro de lejos y digo, no me lo voy a poder hacer, y el miedo se apodera de nosotros. Entonces, cuando escuchamos la voz de Dios, que la escuchamos, siempre la estamos escuchando, pero el miedo se apodera de nosotros al tal punto que nos encontramos indignos a veces, o esto no es para mí. Entonces el miedo comienza a tomar forma, el miedo comienza a tomar fuerza en nosotros. Y lamentablemente el miedo provoca inseguridad, incertidumbre, y casi siempre, hermanos, se basa en especulaciones, en lo que yo creo. Por eso no lo hago. Mejor estoy así. Ya hay un dicho que se formó dentro de la iglesia. Ni muy afuera que te fríes, ni muy adentro que te queme. Eso se inventó dentro de la iglesia. Pero si usted piensa en lo que se está diciendo, queremos ser tibios toda la vida. Ni muy afuera que te fríes, ni que te llene, ni muy adentro que te quemes. Amén. Entonces, el miedo te hace navegar en aguas oscuras. El miedo te hace entrar a pantanos. El miedo te hace caminar en medio a nieblas. El miedo te hace pensar que nada es certero, todo es una incertidumbre para ti y para mí. El miedo, cuando se apodera de nosotros, nos escondemos. Definitivamente nos escondemos y nos escondemos de Dios. Esto no es para mí. Hablamos de cosas demasiado maravillosas, dice Job. Hablaba de cosas demasiado maravillosas para mí que no entendía. El miedo te hace ser apresurado. El miedo te hace confrontar a Dios. El miedo te hace decirle a Dios tu simple historia. Y lo único que Dios estaba preguntando, ¿dónde estás tú? Nada más que eso. Podría haber dicho el hombre, estoy aquí. Pero le respondió de una forma que no quería estar cerca de Dios. Si eso es lo que provoca el miedo, te separa de Dios, de la única persona en el universo que te quiere hacer bien, de la única persona en el universo que entregó, que encarnó su palabra en la persona de Jesús, para que pudiéramos tener paz con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesús. Entonces este miedo nos acompaña. Esta especulación que yo puedo hacer. Y comenzamos a hablar y decir, hoy no. Y ni siquiera fuimos.
no, mejor no voy a golpear, porque, ¿y si no me hablan? Y no golpeamos. Y comenzamos en el camino del Señor a caminar con Dios. Y como lo decía la escuela bíblica del domingo, Dios te pide todo después que dices sí. Acepto a Jesús. Es de gratis. Pero después de eso, Dios te pide todo. Entonces muchas personas, por aquí está bien. Y el miedo a lo que puede llegar a acontecer te hace separarte de Dios. Entonces esta especulación que yo hago cuando estoy con miedo me hace separarme de Dios. Y Dios no quiere que tengamos miedo. Dios quiere las primeras palabras de Jesús a sus discípulos. No temas. Amén. Fueron sus primeras palabras. Creed en Dios, creed también en mí. No se turbe vuestro corazón. El miedo nos hace navegar en dos aguas. El miedo nos hace ser inconstantes. Un día sí, un día no. Un día yo me levanto súper positivo, pero el miedo me hace retroceder. Y si usted lee la palabra del Señor, este miedo se comienza a apoderar de muchos hombres de la palabra del Señor. Entre ellos Moisés. Cuando lo descubrieron, me quieren matar como lo hiciste con el egipcio ayer. ¿Y él qué hizo? Me descubrieron y le dio miedo y se fue al desierto. Entonces, este miedo comienza a navegar en medio de toda la humanidad, provocando grandes catástrofes espirituales, grandes abismos espirituales. Porque este miedo solo se puede combatir con una persona, que es Cristo en nuestros corazones. Entonces me dice a mí Marcos, está bien que tengas miedo, pero no se turbe tu corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Nosotros estamos de pasada por aquí. Permita al Señor que podamos ver esta grande misericordia de Dios que nos tiene de poder decirnos, no temas. Todos estos hombres tuvieron miedo de Dios. Claro que sí, hay que temerle. Pero llegó Jesús y nos dijo, no temáis. Manada pequeña, porque al Padre le ha placido darte el reino. Me gustaría que viéramos algunos versos de la palabra del Señor. En este mismo Génesis, en el capítulo 50, nos habla, Dios nos muestra la enfermedad y nos da el antídoto. 50, verso 21. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Amén. Entonces, cuando tengo miedo, busco a alguien o a algo que me haga estar con mi corazón quieto. Lamentablemente buscamos refugios en otros lugares, pero Cristo vino a hacer esto, a darnos una sustentabilidad. Esa es una palabra que se creó hace poco, ser sustentable. Pero ya Dios ya lo estaba diciendo, lo sustentaré. Él es sustentable, autosustentable. Hoy día todas las personas que quieren tener energía autosustentable. Pero Dios es una energía eterna. Amén. Él es un Dios maravilloso que nos suple todo lo que nosotros necesitamos. Saber que Él está en el control nos hace sentir en paz. Primero, porque estábamos enemistades con Dios y Jesucristo vino a ser este puente divino entre Dios y el hombre para que pudiéramos tener paz por medio de nuestro Señor y Salvador. Amén. Para que este miedo que nació en Adán fuera cortado en Cristo. Cristo en mi vida, Él corta este miedo y me hace nuevamente mirar a los cielos sin especulaciones,
sin ni una especulación, porque la palabra de Dios me dice, Marcos, si hoy oyeres mi voz. Amén. Sin especulación. No te preocupes por lo de mañana, ni lo que pasó, porque lo que pasó ya pasó. Pero nosotros proseguimos a la meta, al blanco de la soberana vocación. Amén. El libro de Ezequiel, hermana Silvana. Amén. Ezequiel. Capítulo 2, verso 6. Así dice la palabra del Señor. Amén. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras y temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Amén. Amén. Mire, ¿qué podríamos pensar si estamos en medio de zarzas y de escorpiones? ¿Qué especulación nos podríamos hacer en medio de zarzas y escorpiones? Si te mueves un poquito, te clava la zarza. Y si no te das cuenta, también te muerde el escorpión. Pero dice la palabra del Señor, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo. ¿Se dan cuenta cómo Dios comienza a trabajar esa palabra en nuestras vidas? No tengas miedo porque yo estoy contigo. Es lo que no tenía Adán. ¿Dios había dejado a Adán? No, pero el miedo te hace sentir soledad. El miedo te hace sentirse apartado de Dios. Y Dios no estaba lejos, Él lo estaba escuchando. Él lo estaba escuchando, pero el miedo te hace sentir lejos de Dios. Y es una mentira del diablo, porque Él siempre está con nosotros. Y que Jesucristo lo reprenda. Ezequiel capítulo 3, verso 9. Tu diamante más fuerte que pedernal. He hecho tu frente. No los temas ni tengas miedo de las ellos, porque estoy en casa de Amén. Cuando nos encontramos con durezas en nuestro camino, nos provoca miedo. Quiero decirles, hermanos, que estuve semanas, días, intentando hacer un circuito eléctrico y no conseguía hacerlo. Y llegué a mi casa frustrado, muy frustrado y con miedo de si en qué hora estuve que acepté este trabajo. ¿En qué hora estuve? Se apoderó de mí el miedo tiene la facultad de neutralizarte todos tus conocimientos. El miedo te deja estático, te deja pronto para que te maten. El miedo te deja así, sin ningún tipo de reacción. Por eso, ¿qué quiere hacer Dios con nosotros? Hacernos como un diamante. Eso quiere hacer con nosotros. Si ya estamos viviendo en un mundo que está lleno de zarzas, espinos y escorpiones, la única forma es que tú seas mucho más duro que ellos y que tengas la condición de quebrar la punta de la espina y pisar el escorpión. Por eso, mis queridos hermanos, si hay una cosa que Jesús vino a este mundo, no simplemente para llamarme a mí y decirme, Marcos, ¿dónde estás tú? Sino que Él se acercó a mí y reprendió ese miedo de mí. Y me dijo, mi hijo eres tú, yo te engendré. Entonces, la palabra del Señor nos mueve a decirnos
Que lo que viene mañana no te apavore, no te dé miedo, porque el día de mañana está en la mano del Señor. Decimos y lo sabemos de memoria. No te faltará el pan ni el agua. Todo Dios proveerá para ti. Pero ese miedo te neutraliza a tal punto que tú lo puedes creer hoy día en el culto, pero sales del culto y ya no lo crees más. Entonces, ¿qué dice Jesús? Que esta palabra, esta semilla, cayó entre espinos. ¿Qué hacen los espinos? Sofocan la semilla y la matan. Usted sabía que si hay un campo que tiene árboles de espinos, me dijo un viejo guaso de Chillán, no compre esa tierra, porque esa tierra es infructífera, porque después de 1 metro tiene pura piedra. Y lo único que crece ahí es espino. Entonces, mis queridos hermanos, vivimos en medio de zarzas y espinos y escorpiones. Es natural tener miedo, decimos nosotros, porque hacemos especulaciones. Sí, pues hay escorpión, no voy. Pero Dios me dice, no temas, yo estoy contigo, te voy a hacer como diamante. Como diamante te voy a hacer. Ahora la pregunta es cómo se va a hacer el diamante. Con una presión tan grande que el carbón se toma el diamante. Ahora, si estamos dispuestos a esa presión, a exprimir, es lo que Dios quiere hacer. Nos quiere formar en un diamante. Yo sé que todos nosotros pensamos cuando hablamos de diamante, hablamos de piedra preciosa, pero nadie quiere saber cómo se forma el diamante. Entonces, todo lo que Dios quiere para nosotros es que nosotros saquemos ese miedo de nosotros y podamos llenarlo con esperanza. La fe, la esperanza y el amor. Estas 3 cosas llegarán al cielo, pero una es mayor, que es el amor. Jonás, pastor. Capítulo 1, verso 5. 1:5. Así dice la palabra de Dios. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Amén. Miren lo que provoca viento, lluvia, mar, olas, y estamos hablando de hombres experimentados en eso. Pero había uno que se fue abajo a dormir. Y le preguntaron, ¿no se te da nada? No, tírenme al mar y se va a calmar las cosas. O sea, ¿hasta qué punto Dios está en tu vida, dirigiendo tu vida, a pesar de que Jonás estaba desobedeciendo, pero él pensaba que estaba haciendo lo que él quería? Él estaba haciendo lo que Dios quería que hiciera. Porque Dios está en el control de nuestra vida. Amén. Eso es lo que provoca Dios con nosotros. Que nosotros podamos entender que no es mi voluntad, es lo que Dios quiere que yo haga. Es lo que Dios quiere que tú hagas. Entonces harás prosperar tu camino. El miedo no te hace prosperar, te disminuye, te poda, te neutraliza. Y eso también en el camino del Señor hay muchas personas que se quedaron en el camino por miedo, porque pensaron que Dios pedía mucho y nunca entendieron que Dios pide todo. No es mucho, es todo. Marcos, hermana en Chillán, por favor. Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 10, verso 32.
Amén. Dice así la palabra del Señor. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Amén. Amén. ¿Se da cuenta que especular para el futuro nos hace daño, nos hace mal? ¿Qué voy a hacer? Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar ahora? Porque Jesús venía anunciando su muerte. ¿Qué va a hacer de nosotros? 3 años dejaron sus redes, muchos, otros dejaron, Felipe y Andrés dejaron a Juan. Juan había muerto, Juan el Bautista. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces Jesús nuevamente nos llama acerca para poder mostrarnos lo que realmente queremos y necesitamos ser en el Señor. Amén. Y les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. A Jesús, no a ellos. Lo que iba a acontecer con Jesús. Y eso provoca el miedo, soledad. Sacaron al pastor de las ovejas y las ovejas se dispersaron. Con miedo. Pero este pastor está con nosotros. Y nos da una nueva esperanza. Nos llama para cerca y nos vuelve el Señor a tomar y decir, Marcos, calma, es para esto. Es para que se haga así. Es para que veamos su gloria. Tenemos que pensar que todas las cosas redundan en bien para aquellos que en Dios confían. Y el miedo no tiene vez en nosotros, porque fuimos regenerados, fuimos transformados, fuimos hechos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, las cosas viejas, desde Adán. La cosa vieja es de Adán. Ese miedo se incorporó en la humanidad, provocando inseguridad. Y un hijo de Dios no es inseguro y no tiene incertidumbre, porque tenemos las cosas muy claras. Esperamos y amamos su venida. Amén. Así dice el apóstol Pablo. Por lo demás, hermanos, nos está guardada una corona de vida, y no solo para mí, sino para todos aquellos que aman y esperan su venida. Amén. Y si esperamos y amamos esa venida, tenemos mucho en qué pensar, tenemos mucho que hacer, porque esto viene pronto, con la ayuda del Señor. Amén. Marcos capítulo 16, verso 8. Pastor, ¿cuál es la referencia? Marcos capítulo 16, verso 8. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Amén. Amén. Hablar de la resurrección, hablar de que Jesucristo levanta a los muertos. En ese tiempo era locura y en este tiempo continúa siendo locura. Continúa siendo. Estas mujeres llegaron al sepulcro y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Nosotros no podemos tener miedo de lo que sentimos dentro de nosotros. No podemos tener espanto de lo que Dios está haciendo con nosotros,
Y tampoco nos vamos a quedar en esa posición porque es mucho. No, Dios te quiere, mire, a medida llena, remecida y transbordante. Y eso no te da lugar al miedo. Eso no da lugar al miedo. Dios necesita sacar todas esas burbujas de aire que quedan en el cuerpo, sacarlas y llenar completamente nuestra vida de su Espíritu Santo. Amén. Que este miedo, imagínense que habían visto la resurrección de Cristo y les dio miedo. Cristo había resucitado y les dio miedo. No querían decirle nada a nadie. A veces sentimos la presencia del Señor y lo guardamos. No se lo contamos a nadie, hermanos. Tenemos que contar todo lo que es tocante al verbo de vida. De eso hablamos. No, pero es que sabes que no, si no es mucho. Es que tuve un sueño que el Señor me decía que me amaba. ¿Cómo no va a ser mucho eso? Es lo que queremos, que Dios nos diga que te amo, que te esfuerzo, que te aliento, que sigue adelante, sigue buscando. Llegaremos, sí, ahí tendremos luchas, sí, pero Dios está con nosotros. Y el miedo, el Señor Jesucristo en esta noche lo reprenda de nosotros. Amén. Porque Jesús vino a este mundo a sacar esa incertidumbre y esa inseguridad de nuestras vidas. Amén. La sacó y lo llenó con su Espíritu Santo para que podamos tener paz, que es lo que el miedo no produce. La paz te da seguridad. La paz te hace dormir tranquilo. Despiertas con paz y te acuestas con paz. Hablas de esta paz sentado en la mesa, almorzando, desayunando, tomando once, y esta paz gobierna tu vida. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Que esta cadena que se hizo por el pecado allá en el Génesis sea cortado en Jesucristo. Amén. Y Jesucristo nos ha dado paz para que podamos entrar por medio de Él a la presencia de Dios, como en el jardín del Edén. Dios restableciendo el formato original con la ayuda del Señor. Amén. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 20, verso 19. 20. Juan 20. 19. Amén. Dice así la palabra del Señor. Amén. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Amén. Amén. Mire lo que provoca el miedo. Estar encerrados, con las puertas cerradas. Aquí no nos encuentra nadie. Y Jesús entró. Yo creo que el miedo salió por las puertas, por las rendijas de las ventanas, de las puertas, porque entró Jesús a eso que está tan cerrado, tan hermético, tan guardado, que el miedo te hace con esa incertidumbre, con esa inseguridad, te deja tan enclaustrado, y Jesús entra y te dice: paz sea a vosotros. Y les dijo: paz a vosotros. Esto es lo que Dios es cuando se aparece a nuestra vida. No sé si en su Biblia está así, pero el título dice: Jesús aparece a los discípulos. Jesús se aparece a nuestras vidas para poder entrar. Si la puerta está cerrada, Él va a entrar igual. Él va a entrar igual y te va a colocar paz. Cuando en mi puerta de mi corazón Él entra, lo primero que provoca es paz. Y hay algo que nosotros no practicamos. Y lo digo con mucha tristeza. Porque aunque lo sé, no lo practico. Y me perdone el Señor por no hacerlo. Pero cada vez que entramos a un hogar, Jesús nos enseñó diciendo así: ¿qué tenemos que hacer?
La paz de Dios sea en este hogar y no lo hacemos. Entonces permita el Señor que esta paz, mi paz los doy, mi paz los dejo, y mi paz no es como el mundo la da, podamos también dar de gracia lo que de gracia recibimos. Este es el miedo, hermanos. Esto es lo que provoca el miedo desde el Génesis. Nos hace perder el favor de Dios. Nos hace sentir que estamos excluidos. Pero cuando vino Jesucristo nos dio la intención de ser injertados nuevamente. Cuando vino Jesucristo nos dio la oportunidad de ser llamado familia. El apóstol Pablo dice, no nos hemos allegado a un monte Tomea, nos hemos allegado a la familia de Dios. Amén. Y eso es lo que Cristo vino a hacer, a cortar esa cadena del miedo, esa cadena que te hace pensar en el día de mañana con pavor. Estas cadenas que se cortaron nos hace pensar que hoy es un día aceptable. Hoy es necesario que pose en tu casa. Hoy, hoy y hoy. Entonces venceremos el miedo. No nosotros, Cristo en nosotros. Amén. Estando Cristo en nuestros corazones, no hay inseguridad y no hay incertidumbre. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces veamos con la ayuda del Señor el antídoto para el miedo. ¿Cómo poder vencer el miedo? ¿Cómo poder vencer esto que viene desde Adán hasta nosotros? Por eso es necesario que nacer de nuevo. Jesús le dice a Nicodemo, necesario te es nacer de nuevo. Amén. Para que esto no te robe la bendición. Me parece que falta uno más en Chillán. ¿Cuál? Génesis capítulo 15, verso 1. Hijo, por favor. Veamos donde todo comenzó de nuevo. Ahí estamos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu guardador será sobremanera grande. Amén. ¿Qué dice el título de tu Biblia, hijo? Dios promete a Abraham un hijo. Amén. Les pregunto yo, Abraham era casi de 90 años, un hombre de 90 años y que le prometan un hijo, ¿tiene miedo? Claro que tiene miedo. ¿No ve que hacemos especulaciones? Soy viejo, ya se ha pasado tanto tiempo. Pero después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas. O sea, ya no hay más miedo. No temas. Y esta palabra, no temas, es el antídoto para el miedo. Entonces, ¿sabe lo que hizo Dios en esta escritura? Lo escribió en 143 versos. Y en estos 143 versos, desde el Génesis al Apocalipsis, se pronuncian 365 veces. Eso significa que hay un no temas para cada día. Amén. Entonces, hoy es martes. Y hoy el Señor nos dice, no temas. Amén. 143 versos. Y en estos 143 versos, 365 veces se pronuncia la palabra no temas. Génesis capítulo 21, verso 17, en la iglesia en Makarov, la casa pastoral, por favor. Génesis capítulo 21, verso 17.
Génesis capítulo 21, versículos 17. Amén. ¿Cierto? Amén. Dicen el nombre del Señor. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Amén. Amén. Les pregunto a las mamás, ¿da miedo cuando un hijo está enfermo? A los papás también les da miedo, pero un miedo más chiquitito. Pero son las mamás las que están ahí. Dios escucha nuestra voz y lo primero que nos dice en tiempo de enfermedad y de angustia, no temas. Amén. La palabra de Dios es, o sea, esa inyección es lo primero que te da. Cuando usted va al médico con infección, con la garganta inflamada, lo primero que te ponen es penicilina. En Dios, lo primero que Dios te dice cuando vienes a Él, contrito y humillado, Marcos, no temas. Amén. Pero tranquilo, tranquilo. Yo estoy contigo. No temas. Entonces, ¿hay una aflicción? Sí. Pero hay un Dios que me dice a mí, Marcos, no temas. Sí, Señor. Isaías es un profeta maravilloso que Dios lo usó para hablar de estas palabras, porque él necesitó en su vida este antídoto muchas veces. Amén. Y Dios lo usó para hablar de este antídoto para el pueblo de Israel muchas veces. Sí, Señor. Isaías capítulo 41, verso 14. Sí, hermana Sara Navarrete, por favor. Amén. Dice así la palabra del Señor. No temas, sano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu redentor. Amén. Amén. Precioso el verso. Amén. Precioso. No temas. Gusano de Jacob. ¿Te das cuenta que el miedo nos hace sentir chiquititos? Pero así de chiquititos Dios me dice a mí, no temas. Escuché a dos jóvenes diciendo que va a comenzar su año de universidad. Hay una incertidumbre, ¿no hay? ¿Será que me va a ir bien? ¿Será que me va a ir mal? ¿Será que las profesoras que me tocaron van a ser buenos? Dios te dice a ti, no temas. Amén. No temas. Sí, Señor. Porque yo estoy contigo, no desmayes. Porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Isaías 43, 1. Pastor Pablo, por favor. Dice la palabra del Señor. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Amén. Amén. Mire lo que Dios hace para contrarrestar el miedo. Mire, le dice, creador tuyo, oh Jacob, o sea, cuando tú estabas lejos, y formador tuyo, Israel. Yo te puse nombre, yo soy tu Dios, no temas, yo te conozco. Tranquilo, relájate. Yo peleo tu batalla. Jehová es el único redentor. Entonces, antídoto para ese miedo. Dios comienza a trabajar así, a mostrarnos claramente quién es Él y quién soy yo. Amén. Y que con Él soy más que vencedor. Isaías 43, verso 5. Hermana Silvana. Amén. No temas,
porque yo estoy contigo, del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Amén. No temas. Cuando nosotros estamos lejos de las personas o lejos de la familia, eso también genera miedo. Eso también genera miedo. Entonces, ¿qué nos dice el Señor a nosotros? No temas porque yo estoy contigo. Amén. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Pero no, eso es importante, sí. Los voy a reconciliar, los voy a juntar, sí. Pero no temas porque yo estoy contigo. Amén. Lo importante es que Él está con nosotros. Amén. Lo importante es que Él en su persona está conmigo, fortaleciéndome, dándome fuerzas para que siga adelante, Amén. neutralizando este miedo. Entonces podemos entender las palabras del apóstol Pablo, que hay cosas en nosotros, leyes imperativas, que nos llevan a hacer las cosas que no debo hacer y que las que debo hacer no las hago. Y una de ellas es tener miedo. Por eso necesitamos el antídoto de Cristo en nuestras vidas, a cada instante, el oír. Esas 365 veces, no temas. Hoy día martes, Dios nos está diciendo, no temas. Yo estoy contigo. Isaías 44, verso 2. Pastor Manuel, por favor. 44, verso 2. Ahora nos ubica en el lugar. Nos dice claramente que nos conoce desde el vientre de nuestra madre. O sea, Él sabe exactamente lo que necesita. 44. ¿Sí? Sí. Así dice la palabra del Señor. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurum, a quien yo escogí. Amén. Amén. Les voy a hacer una pregunta en el nombre del Señor. ¿Usted sabe lo que significa Jesurum? Esto es maravilloso, hermano. Esto es lindo. Jesurum significa amado. Amén. Entonces, así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, amado, Amén. a quien yo escogí. Amén. El sentirse escogido, eso ya debería tener el miedo muy lejos de nosotros. Porque imagínense, somos 8.000 millones de personas en el mundo y Dios te escogió a ti. Amén. Dios me escogió a mí. ¿Y qué dice el verso 2? A quien yo escogí. O sea, Él te trajo a su redil, Él te está limpiando, Él te está transformando, Él está haciendo obras dentro de nuestras vidas, porque Él me escogió. No fui yo, fue Él quien me escogió y me hizo oveja de sus prados, de sus pastos. Jeremías, volvemos a Chillán, por favor. Jeremías, capítulo 1, verso 8 y capítulo 1, verso 17. Amén. Jeremías 1:8. Amén. Dice aquí la palabra del Señor. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Amén. 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 Y ustedes se están presentando al mundo. No temas delante de ellos. No temas, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Amén. Amén. O sea, ¿hay peligros?
y los peligros nos dan miedo. Pero no temas, contigo estoy. Ahí cambió el verso, cambió el verbo, ¿bien? No estoy contigo, contigo estoy. Amén. Entonces, que el Señor nos pueda en esta noche, si hay algún hermano que se conectó con miedo, quiero decirle que aquí está el antídoto. Amén. Él es el que nos dice, Marcos, no temas. Amén. Amén. Jeremías 1:17. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblale todo cuanto te mande, no temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Amén. Amén. Ahora tenemos que levantarnos y ponernos en pie. Es ceñirse, es prepararse. Una persona con miedo está así. Ahora ciñe, ahora levántate, prepárate, porque Dios te va a usar. Amén. Y eso es lo que esperamos, que Dios nos use, para que podamos hablar de esta palabra con denuedo, para que podamos hablar de esta obra maravillosa de Jesucristo, donde sea que el Señor nos ponga y donde el Señor nos tenga. Podamos hablar de este mensaje maravilloso. Esta no es solo una vacuna para el COVID. Esta es una vacuna para el ser, alma, cuerpo y espíritu. Entonces las personas correrán a ti. Y el pueblo que nunca te conoció, correrá a ti. Amén. Por el amado de Israel. Quiero terminar hablando de este último verso que está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, verso 17. Juan escribiendo esto. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último. ¿Se siente último usted? No, no se sienta último. Siéntase hijo de Dios. Amén. Y él, hoy día en esta noche, sienta la mano del Señor en tu hombro, diciendo, no temas, Amén. yo soy el primero Amén. y el último. Amén. Eso es lo que Dios nos quiere dar hoy día. Eche fuera el temor y llénese de esta esperanza gloriosa de la salvación. Amén. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde y que esta palabra del Señor, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas. Amén. Hasta el último día que tú y yo estemos en esta tierra, escucharemos, no temas. Amén. Escucharemos esas palabras, porque es la única palabra que Jesús la repite una y otra vez. Una y otra vez. Porque Él sabe que mi corazón claudica cuando tiene miedo. Mejor no voy. Entonces permita al Señor que en esta noche su mano, su diestra, que se puso sobre ti, escucha la voz del Maestro diciéndote, no temas. Amén. Yo soy el primero y el último. Amén. Que el Señor nos bendiga. Le invito a ponerse de pie, vamos a orar al Señor. Amén. Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por tu amor, te agradecemos por este antídoto que tú nos has dejado. Tu voz dándonos una esperanza. No temas. Dios eterno, que esta tu palabra quede grabada en nuestros corazones y por la fe sentimos esa diestra en nuestros hombros, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Amén. Bendice, Señor, tu palabra en nuestros corazones y que podamos salir de este culto llenos de esperanza, Señor. Cristo habló conmigo y me dijo, no temas. Y amo y espero y guardo tu palabra, Señor. Bendice tu palabra, es lo que te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Gloria a Dios, Dios. gloria a Dios, gloria a Dios.
el Señor nos bendiga, el Señor nos guarde. Vamos a dar término a este estudio, si es así la palabra, la voluntad del Señor, con el himno número 87 de nuestro himnario. Consagrarme todo entero, alma, vida y corazón. Amén. Consagrarme todo entero, alma, vida y corazón. Es el íntimo deseo que hoy me anima, buen Señor. Aquí, Señor, a tus plantas hoy, consagrado a tu servicio, todo lo que soy. Al contrito has prometido que de ti no arrojarás. Hoy propicio sé conmigo y tu espíritu me da. Aquí, Señor, a tus plantas hoy, consagrando a tu servicio todo lo que soy. Confesando mis pecados que sin número han de ser, y abogando todo hablando a servirte, a aprender. Aquí, Señor, a tus plantas hoy, consagrando a tu servicio todo lo que soy. Mi canción constante sea y mi sola inspiración, proclamar la dicha eterna del que vive para Dios. Aquí, Señor, a tus plantas hoy, consagrando a tu servicio todo lo que soy. Cuánta paz inunda mi alma al pensar que suyo soy y que pronto en las moradas estaré de ti, Señor. Aquí, Señor, a tus plantas hoy, consagrando a tu servicio todo lo
eso. Amén. La gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Manuel, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche porque tú nos concedes una vez más el privilegio y la honra de tener frente a nosotros tu palabra. Ella, Señor, es vital para el andar de cada uno de nosotros. Grábala en la tabla de nuestros corazones y ayúdanos, Señor, para que con tu ayuda, Señor, todo miedo, toda dificultad, Señor, sea echada fuera. Amén. En el nombre de Jesús podamos, Señor, recobrar nuevas fuerzas. Señor, nuestra fe sea fortalecida. Señor, y todo miedo sea llevado cautivo en cada uno de nosotros. Somos más que vencedores. Amén. Ayúdanos, Señor, para que tu palabra, Señor, vaya motivando a cada uno de nosotros a poder poner en práctica lo que tú nos enseñas, Señor. Dios mío, rogamos en esta noche por cada uno de los presentes, Señor, especialmente sobre aquellos, Señor, que están enfermos, aquellos que están cansados, aquellos que llevan incertidumbres en sus vidas. En esta hora tu Espíritu glorioso se manifieste, Señor, en cada uno de ellos. Al despedirnos, Señor, de tu casa, pero no de tu presencia, tú te vayas, Señor, con cada uno de nosotros, y aún en el silencio de la noche, tú nos sigas hablando y fortaleciendo nuestra fe y nuestra mirada, Señor, pueda estar, Señor, segura en el blanco soberana de la soberana vocación. Amén. Que es Cristo nuestro Señor. Amén. Despídenos en paz, en comunión, el uno para con el otro, en lo que te pedimos y ya agradecemos a través de Jesucristo, nuestro Señor y suficiente Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.